Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a esta conversación que tendremos en esta ocasión con Irene Chiquiar-Bauer. Para aquellos que no la conozcan, es una reconocida escritora. Ella es doctora en letras y tiene muchos otros estudios también vinculados a la literatura, magíster en sociología de la cultura y ha dedicado su vida a escribir grandes biografías con un enfoque de género. Y en esta ocasión queremos conversar con ella porque recientemente ha lanzado un libro que ha tenido una muy grande repercusión a lo largo del mundo y dentro de poco será lanzado también en Chile. Inclusive recientemente en el último número de nuestra revista Steiniana hay una recensión sobre su biografía que es de verdad muy interesante y que nos convoca mucho a leer este gran texto que ha preparado, que es profundo, denso, con muchos detalles y se consolida como uno de los mejores libros del 2025 según el diario El País, ¿no, Irene? Así que bienvenida, Irene, gracias por aceptar de conversar con nosotros unos minutos para conocer un poco más sobre las motivaciones que te llevaron a escribir esta biografía de Edith Stein, que nos cuentes un poquito del libro y también con qué claves podemos leerlo, ¿no? Muchas gracias entonces por aceptar esta reunión, esta pequeña conversación. Muchas gracias a ustedes y bueno, desde ya es un honor que salga la recensión de la biografía de Edith Stein en Steiniana, que es una revista que bueno, he seguido mucho en estos años, ¿no? Sí, 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 ¿cuál es el nombre? Es María Marisa Mosto. Mosto, María Marisa Mosto. Mosto de de la Marisa UCA, de la Mosto. Universidad Católica Argentina, que ha escrito esta recensión y que de verdad nos deja con el deseo de poder profundizar en tu texto. Yo he tenido la oportunidad de leerlo y de verdad que es una de las biografías que me ha atrapado más de Edith Stein. Y justamente cuando tú comienzas a hablar del libro, dices que supiste o te acercaste a Edith Stein gracias a tu marido, pero no tenemos datos más, digamos, de lo que se refiere a la motivación. Y nos gustaría saber un poco de aquello. ¿Qué fue lo que te motivó a escribir este libro? Porque ya habías escrito biografías de otras mujeres, eh, pero ¿por qué Edith Stein entró dentro de este elenco? Y qué aporta de nuevo respecto a tus trabajos previos de biografías de mujeres relevantes en la historia? Edith Stein la conocí antes de escribir las otras biografías y antes de pensar que iba a ser alguna vez biógrafa, ¿no? En Mm. 1998, cuando se la santifica, y mi marido efectivamente me acerca un artículo eh, del diario La Nación y de otros diarios de la Argentina, y me llamó muchísimo la atención una mujer que, habiendo nacido judía, a los 12 13 años opta por el agnosticismo, y luego de ser la primera doctora en filosofía en Alemania, summa cum laude, siendo mujer y judía, un logro prácticamente imposible, Ajá. eh, inicia ese camino a la conversión, luego es monja carmelita, bueno. Entonces yo me puse a leer ya en el 98 sobre Edith Stein, y lo que pude conseguir en ese momento de Edith Stein, habiendo previamente trabajado San Juan de la Cruz. Yo en el 93, en el marco de un homenaje que se hizo en la Argentina a San Juan de la Cruz, que era un homenaje que incluía una película muy, muy bella, obras de artistas plásticos, musicales y literarias. Había trabajado sobre San Juan de la Cruz. Entonces tenía ya esa aproximación a, ese- y en principio a la poesía de San Juan de la Cruz, gracias a una pariente que un día me alcance ese libro. Entonces, es como que venía de previamente, también leo a Teresa de Ávila, leo el libro de la vida de Teresa de Ávila varias veces, que es realmente increíble ese libro. Y bueno, mi trayectoria profesional como periodista cultural y como escritora me va llevando a trabajar eh,
sobre mujeres, Victoria Ocampo, Eduarda Mancilla, que son argentinas, Virginia Woolf. Escribo esa biografía, en el 2012 se publica en la Argentina, de Virginia Woolf, en el 2015 en España. Es elegida también de los libros del año, el libro de Virginia Woolf en España, y tiene 3 ediciones en España. Entonces, después de semejante trabajo, es un libro como de casi 1000 páginas y de 7 años de investigación, pensé, ¿y ahora qué hago? Porque es muy difícil cuando uno llega a cierto trabajo, decir, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, en ese momento, en el 2012, se publica Virginia Woolf en la Argentina, y en el 2013 me decían que escriba alguna biografía de escritores argentinos, pero no, por ciertos motivos de archivo me parecía que no iba a ser el tipo de biografía que a mí me gusta escribir. Me contacto con Alejandro Bertolini. Mm. Alejandro Bertolini tiene una tesis sobre empatía y Trinidad en Edith Stein. Él se doctoró en Roma. En 2013 se publica ese libro. Me acerco a él, le llevo mi biografía de Virginia Woolf y le digo, me gustaría escribir sobre Edith Stein. Y Alejandro Bertolini, con una generosidad increíble, me dijo, me parece muy bien el lío en que me metí, porque estudiar la filosofía de Edith Stein, la obra completa que sabemos, ahora tenemos esos 5 tomos de obra completa maravillosos en español, fue inmenso el trabajo. Entonces, realmente me llevó muchos años. Te digo, la idea surgió en 2013. Wow. Eh, Alejandro, tomé unas clases con Alejandro, empecé a tomar algunas clases de filosofía, porque yo vengo más de la literatura, obviamente. Eh, Tomé clases con varios fenomenólogos, con varios profesores, y Alejandro que me decía, empezá por el tomo de antropología y estudios pedagógicos, empezá por ahí. Pero bueno, yo obviamente quise estudiar método de Wittgenstein y todo lo que habían escrito sobre Wittgenstein. Entonces Uf. tengo una biblioteca que va por metros, ¿no? Eh, Sobre todo los libros que se han publicado, desde esas biografías, por ejemplo, la tengo primero en francés, Miribel, ¿no? La biografía de Elizabeth Miribel, una de las primeras, después me la dieron en castellano. Bueno, todos los libros que hay, eh, algunos en inglés, otros en castellano, libros lestenianos, o sea, tuve una inmersión en Edith Stein. Y en ese sentido, Irene, porque de verdad, bueno, conozco muy bien el texto de Alejandro Bertolini, es uno de los primeros doctores en teología que ha hecho su investigación en el pensamiento de Wittgenstein, lo que no es fácil, considerando que ella se desempeñó más bien como filósofa y no como teóloga. Pero efectivamente estamos frente a una mujer de un pensamiento complejo, complejo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que es muy profundo, que quiere ir a la raíz de las cosas mismas, y me imagino que es muy difícil a la hora de hacer un estudio biográfico, eh, porque siento que, a diferencia quizás de algunos autores o grandes filósofos, es fácil distinguir la obra del pensamiento de la vida, pero en el caso de Wittgenstein eso es imposible, o sea, es vida y Eso es obra que van maravilloso. entrelazadas. Ajá, Claro, ¿cómo y eso es hiciste? maravilloso. Y es lo que dice MacIntyre, que es uno de los libros que Ajá. también me parece fundamentales para el que quieren acercarse a ese prólogo filosófico, como lo llama MacIntyre, donde él dice que vida y obra en Edith Stein están totalmente compenetradas. Y entonces en esa complejidad también hay completitud, digamos, de una Te persona entiendo. multiabarcadora como fue Edith Stein, donde ella, por ejemplo, siendo joven, le gustaba la historia, la literatura, se sentía profundamente, como muchos de los judíos que se habían, o estaban, o se habían convertido, o estaban insertos en esa cultura prusiana, alemana, se sentían consustanciadísimos con esa cultura. Entonces ella amaba esa cultura y sabe de música y le gustaba y sabe de historia y sabe de literatura y luego llega a la psicología primero, porque ella primero quiere doctorarse en psicología, después
dice, no, es Husserl el camino, Husserl es el filósofo más importante de Alemania, logra con esa madre maravillosa que tuvo la habilitación. Estamos pensando que Edith nació en 1891, o sea, Mm, cuando llega a la universidad es el primer año que en Alemania se abre la universidad para las mujeres y las madres las deja ir a ella y a su hermana a la universidad. La deja irse a otra ciudad porque Husserl estaba en otra ciudad. Entonces, realmente es una vida maravillosa de una entrega apasionada a lo que ella sentía, que era la búsqueda, creo yo, del sentido de la vida, ¿no? Que esa búsqueda del sentido de la vida la lleva a su verdad. ¿Y por qué Edith Stein me sigue convocando hoy a mí y a tantos lectores? O sea, el diario El País dijo que era uno de los libros del año, pero también El Mundo, también La Vanguardia de Barcelona. Eh, ¿Por qué sucede esto? Por esa búsqueda de sentido, esa entrega apasionada a la relación de uno también con el otro, con la alteridad, con el mundo, con los animales. Edith Stein es una protoecologista, cuando todavía no se hablaba de ecología, ¿no? Eh, de la defensa de los animales. Cuando ella ve de jovencita esta oveja atada a un poste y le queda esa imagen grabada por siempre, esa mirada eh, de angustia que ve en el animalito, ¿no? Y luego eh, cómo está siempre pendiente, siendo ya una joven estudiante, de sus amigos, de ayudar al otro. Lee las tesis de todos sus amigos, los ayuda. ¿Quién hace impresionante. esto ahora? Entonces, en una época, la nuestra, de tanta individualidad, ella nos da un ejemplo hermoso de búsqueda de sentido, de profundidad, de entrega hacia los otros y después del gran descubrimiento y del gran misterio que, bueno, que a mí me llamó tanto la atención y quise desentrañar en la medida de lo posible, acerca de cómo se pasa del judaísmo al agnosticismo y del agnosticismo a la fe con una también entrega y profundidad absoluta. Cuando vemos las obras eh, no digo solo la vida religiosa de Edith Stein como monja, ¿no? Sino las obras que sigue haciendo y escribiendo en la etapa religiosa. Primero como profesora, todo lo que hace para formar jóvenes, las primeras generaciones de profesoras católicas en Alemania, ella forma a todas esas mujeres, ¿no? Con una entrega también increíble como formadora, pedagoga, y luego estos trabajos donde Ciencia de la Cruz, el último que está escribiendo cuando los nazis la van a buscar y la llevan a las cercanías de Auschwitz para matarla, ella está terminando el libro sobre San Juan de la Cruz, Ciencia de la Cruz, que es maravilloso. Irene, tú ya algo has dicho y me adelantaste la respuesta a una pregunta que te tenía que hacer. Pero si pudieses decir una, un aspecto del pensamiento o de la figura de Wittgenstein que tú crees que es indispensable o que es urgente redescubrir hoy. Has dicho varias, ¿no? Varios aspectos de humanización, de humanidad que hoy en día a veces uno siente que están ausentes en la sociedad. Pero habiendo hecho este trabajo tan exhaustivo, tan detallado, de tanto ir a las fuentes, ¿cuál tú crees que podría ser uno de esos aspectos que crees que es más relevante de redescubrir hoy? Creo que la empatía, que es su primer trabajo, que puede ser que sea un trabajo realmente de una doctoranda brillante, ¿no? El trabajo de la filósofa más relevante de su época, pero sí el de una doctoranda brillante que está trabajando un tema que no se había tratado hasta ese momento y que gracias a ella da un despliegue también increíble, que es el tema de la empatía, ¿no? La relación con el otro, la intersubjetividad. ¿Qué pasa? ¿Qué es la empatía? ¿Es sentir lo mismo que el otro? ¿Es contagio de sentimientos? No, dice Wittgenstein. Eso es Ujú, otra cosa. La empatía no es sentir a una con el otro tampoco. La empatía es eh, traer la experiencia del otro a uno mismo sabiendo que esa experiencia es la del otro, ¿no?
Entonces, eh, creo que es fundamental en esta época, en el siglo XXI, justamente, que ella cuando es profesora, imagínate la tensión y la angustia de ser profesora en 1932, con el nazismo en auge, y luego, bueno, en 1933 ya no la dejan más ser profesora, pero viendo lo que sienten las juventudes, lo que están apoyando al nazismo, ¿no? Ella intenta como profesora mostrar otra cosa. Entonces, los escritos pedagógicos y antropológicos de ella en ese sentido son muy interesantes y también lo que dice algo que tenemos que pensar y que se está pensando en nuestra época también. Hay que cambiar el sistema también de estudios, porque no podemos hacer gente enciclopedista o que ni siquiera ya eso en esa época era enciclopedista. Ahora ni eso sirve porque tenemos la inteligencia artificial que nos puede ser enciclopédica. Nosotros tenemos que apuntar a otras cosas, a justamente a ver la relación con las otras personas. Las cosas que están pasando en los colegios no son solamente falta de formación intelectual, sino de formación en lo humano, ¿no? El bullying, Ajá. este, lo, la ludopatía. ¿Qué es eso? Es que está faltando algo que tiene que ver con el sentido. Y cuando uno no encuentra el sentido en cosas como la relación con los otros, la relación con el mundo, para algunos la trascendencia, ¿y qué encuentra? Ese vacío que lo va a llenar con los jueguitos, Ajá. con relaciones de poder, egoicas, narcisistas. O sea, creo que lo que ella decía en esa época es válido también para nosotros ahora, de que en la formación curricular va a tener que entrar una dimensión que tiene que ver con lo que nos hace humanos. Es muy lindo lo que dices, Irene, ¿sabe? Porque, bueno, eh, imagino que si ha seguido un poco lo que ha hecho Steiniana, que es una de las iniciativas que tiene el Centro UC en Estudios Interdisciplinarios en Edith Stein, que reúne principalmente académicos que estudiamos un poco el pensamiento de Edith Stein. Eh, a veces, en el contexto académico, suele suceder y uno se olvida un poco del aspecto humano y se queda enfocado en lo intelectual, en los aportes intelectuales, de pensamiento, en fin. Eh, Trabajos como los tuyos, como el tuyo, perdón, nos ayuda un poco a redescubrir ese aspecto más humano de los autores, que es súper importante de considerar. Creo que una de las cosas que a mí más me marcó en uno de los viajes que me ha tocado realizar por estudios a Alemania, donde ella estuvo, es acercarme a los archivos en Espira, en donde ella fue profesora, y los testimonios de sus estudiantes. Que una de ellas decía que era impresionante cómo Edith Stein, en cuanto profesora, sabía la vida de cada uno de sus estudiantes y los trataba con un trato personalizado, ¿no? Y es un poco lo que tú dices, ¿no? Que no es solo que ella aportó desde el estudio de la empatía, como concepto o como noción, sino que también ella en su día a día tenía Ella este lo trato. vivió. Ella Exacto. te ofrece, como bien sabés, y muchos de los que nos van a estar escuchando, como enfermera en la Primera Guerra Mundial, viendo que sus amigos varones estaban en las trincheras y peleando, y ella quiso aportar en lo posible y se ofreció como enfermera. Y de los escritos de Edith Stein, uno de los más extensos, de los autobiográficos, es sus memorias como enfermera. Así al punto que le impactó ese contacto con los enfermos y las cosas que ella cuenta acerca de los enfermos también nos habla de esa eh, captación de la realidad del otro, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, Como biógrafa, a mí me interesa mucho la conjunción vida-obra, ¿no? Y en el caso de ella, como dijimos, está tan interrelacionado que yo lo que quise es transmitir a los lectores comunes, que así lo llama Virginia Woolf, tomando una categoría de Dr. Johnson, al lector que lee
porque le gusta formarse por interés, por pasión, esta obra y esta vida que son complejas. Pero, por ejemplo, una de las grandes satisfacciones que he tenido es, bueno, me ha escrito el doctor Roberto Walton de Argentina, que también miró un poco ya el libro y me anticipó una opinión que me ha halagado mucho. O sea, lo que me ha dicho la presentación en España, Agustín Serrano de Haro, que es fenomenólogo, ¿no? Que a Ujú, ellos les ha llamado la atención, a vos mismo, el tema de cómo la filosofía de Wittgenstein, que es compleja, está transmitida de una manera que se pueda acercar a un lector no especialista, ¿no? Entonces, yo siempre creo que existe ese lector, porque es el lector que existía cuando yo era chica. Mi papá era lector y era médico, mi abuelo era lector y era odontólogo, o sea, y yo era lectora y hacía, bueno, las cosas de la vida, ¿no? Entonces yo creo que existe siempre ese lector. Y es el con el que me quiero comunicar. Y que después el lector académico me diga, mira, lo hiciste bien, bueno, me alegro y me da un alivio increíble. En el caso de Wittgenstein, yo te digo, la hice leer, también amigas filósofas, eh, Elena Vilma López, ¿no? Bueno, que lean la biografía, digo, a ver, por favor, fíjate, porque en la parte es justamente de la filosofía, ¿no? Y después tener esa recepción para mí fue una gran alegría. Bueno, la biografía también ahora la tiene la doctora Mónica Adamsic Enríquez del archivo Edith Stein de ujú. Colonia, que sí tuve oportunidad de pasar algunos años antes. Y bueno, es un mundo el que se acerca a Edith Stein, también muy interesante, estoy viendo desde el habla hispana, ¿no? Porque en Sí. Alemania, claro, el catolicismo era el 30%, no sé ahora si sigue esa misma proporción que en la época de Edith Ujú. Stein, pero donde hay un interés desde el catolicismo es muy en el mundo hispano también, ¿no? Pero Lo que dice Irene es realidad, y impresionante, esto lo perdón. quiero destacar mucho, Sí, eh, es muy interesante para aquellos que tampoco, que no estén en el mundo de la fe, ¿no? Pero que sí, sí. quieran conocer No, a una ahí personalidad como ella. has dado en una clave interesante porque recientemente hemos conversado con la doctora Mónica, que actualmente acaba de asumir como directora del archivo. Por mucho tiempo estuvo como subdirectora, ahora ya es oficialmente la directora del Archivo de Colonia. Y ella nos comentaba en una serie de ocasiones que el porcentaje de investigadores que vienen de Latinoamérica para saber sobre Einstein es enorme, e inclusive superior a las personas que llegan desde Europa y de Alemania misma, ¿no? Lo que muestra un poco el interés que surge en Latinoamérica por el pensamiento de esta autora, que es una gran filósofa y una santa también, ¿no? Acercándonos un poco al final de esta conversación, quisiera hacerte una pregunta que tú comentaste algo al comienzo, que era una de las cosas que a ti te atraía más, pero ¿cómo tú pudiste hacerte cargo de la descripción de este proceso de pasar de la filosofía, de la fenomenología, de esta escuela fenomenológica al acercamiento del cristianismo? En el fondo, ¿cómo tú te haces cargo como biógrafa de describir ese proceso de conversión? Que, porque a veces es muy fácil caer en un proceso como medio o una descripción hollywoodesca, por decirlo de alguna manera, de un rayo que ya y cambió todo, pero sabemos todos que los procesos humanos son mucho más complejos, mucho más progresivos, y que si bien Dios actúa en ocasiones de manera milagrosa, el asumir esa acción de Dios en el interior no es de la noche a la mañana. ¿Cómo tú, como biógrafa, considerando el público que tenías en el horizonte, te haces cargo de ese fenómeno, si tú quieres, que la vida de ella es tan potente? Claro, el público era varios, ¿no? Porque era el mundo católico, a ver qué decía.
el mundo de los filósofos a ver qué decía, y el mundo agnóstico pero interesado en mujeres, historia, filosofía y religión a ver qué decía. O sea, tenía, y en esos, yo me veo en esos tres reflejadas. O sea, yo tengo esas Ajá. tres existencias, no es que me vienen de afuera solamente, las tenía de todas internas. Entonces, lo que quise es, primero tenemos todas las biografías de las maestras de novicias, las primeras biógrafas de Edith Stein, o sea, todos los testimonios de gente que estuvo cerca de ella, confesores. Entonces, eh, digamos, biografías confesionales, donde el hecho de que está esta acción de Dios y luego la conversión ya se da por sentado. O sea, pero yo también tenía este público que iba a decir, bueno, a ver, ¿me lo podés explicar también de otra manera? Y entonces ahí está el proceso, ¿no? Que fue justamente desde la tesis de la empatía, cuando ella empieza a preguntarse por la relación intersubjetiva, la relación con el otro, pero también la cierra la tesis con esa frase Ujú. hermosa. Lástima que no la tengo armada porque Y sería la frase para dar ahora acerca de la pregunta por la empatía con Dios, hacia sí, Dios. Pasa es ahí y bellísima ese esa parte. tiempo será para seguir trabajando, ¿no? Lo dice más o menos así al final de la tesis, para seguir Sí, investigando. exacto. Entonces, luego viene el encuentro con Reinach. Para mí, Reinach es una persona maravillosa, que era el asistente de Husserl, que explicaba mejor Husserl que Husserl mismo, decían todos, y que también viene del judaísmo y hace el proceso de conversión, muere en las trincheras, y cuando ella ve que a la viuda y a la hermana de Reinach, que pensaba encontrarlas desoladas, ellas también estaban en ese camino de la conversión y las ve con fe, son todas situaciones que la van movilizando tanto, ¿no? Que la van acercando al fenómeno religioso, como muchísimo a los discípulos de Husserl, ¿no? Husserl mismo, que también era judío, se había convertido al protestantismo y que decía que algo así como que a él lo tendrían que santificar la Iglesia Católica por la cantidad de discípulos que él tenía que habían entrado en la conversión a través de la fenomenología. Entonces Ujú, yo creo que les quise mostrar también a los lectores ese proceso, ¿no? Cómo impacta el libro de la vida de Teresa de Ávila en Edith mm, Stein para decir, bueno, porque ella dudaba, ¿no? Que en hacerse protestante o católica, y cuando lee el libro de la vida de Teresa de Ávila, bueno, ya no le quedan más dudas. Y ahí lo que yo creo también está eso de lo no dicho en la autobiografía de Teresa de Ávila, que Teresa de Ávila, por escribir en tiempos de la Inquisición, no puede decir que ella tiene un abuelo que fue judío y que fue ujú, converso. Y entonces Teresa de Ávila pone mucho énfasis en los hechos, en lo que en no mostrar una genealogía de quién fue mi abuelo, no, mi bisabuelo, sino en los hechos, en la persona que actúa en el mundo, ¿no? Que ahí se ve quién es esa persona. Y eso para mí a Edith la impacta tremendamente también, ¿no? Eso que no está dicho, pero que de alguna manera ella también intuye. Bueno, todo eso yo lo quise ir mostrando como un proceso que para mí no solamente tiene que ver con la conversión y con entrada al Carmelo después como monja carmelita, sino que culmina con esa gran obra que es la ciencia de la cruz, ¿no? Donde ella trabaja eh, la obra de San Juan de la Cruz, y donde podemos decir que San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila fueron los fundadores del Carmelo, tuvieron muchos seguidores, muchos adeptos, pero también tuvieron muchos enemigos en su época, ¿no? Acordemos que ujú. la cárcel de San Juan de la Cruz, todas las que la tuvo que pelear Teresa de Ávila, ¿no? Y Edith Stein también podía verse reflejada en su siglo XX, en esas tremendas situaciones que vivieron en la cárcel San Juan de la Cruz o en las persecuciones Teresa de Ávila. Y lo que sí digo al final de la biografía, no sé si recordás, es que mientras que San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila murieron rodeados del cariño de sus adeptos realmente, bueno, al final de su vida, como todo el mundo, nos vamos todos a morir, bueno, ellos tuvieron el consuelo de estar rodeados de su gente. Edith Stein
no tuvo ni siquiera el consuelo, sino tuvo esa desesperación tal vez de ver a toda esa gente que la acompañaba y que iba a ser asesinada junto a ella en la cámara de gas, ¿no? Entonces, Fuerte. realmente es muy fuerte. eh, Todos los testimonios del final de su vida yo los seguí porque conseguí también a través de todos los libros que fui leyendo lo que decía la gente que después, cuando cae el nazismo y se empiezan a preguntar, bueno, ¿qué pasa con esa gente que ha desaparecido? ¿Dónde están? Y las monjas carmelitas se empiezan a buscar y los parientes se empiezan a buscar y a ver quién fue la última vez y dónde se vio tal o cual persona. Y se hace ese recorrido con Edith Stein también. Bueno, los testimonios de la gente, ¿no? Que la vio hasta último momento. Entonces, yo creo que en esta biografía tenía que estar todo eso. Wow. De verdad que espero que las personas que nos estén escuchando y nos estén viendo perciban la riqueza de tu trabajo y yo creo que tu propia visión de la vida, tu propia experiencia como mujer también, como mujer académica que se ha desarrollado, debe aportarle un prisma, un matiz que la enriquece, ¿no? Que también sea una reflexión de una mujer desde Latinoamérica que la lea a ella con estas preguntas que tú te estás haciendo tan legítimas y tan profundas, ¿no? Para concluir nuestra conversación, me gustaría que, no sé si en la línea de una proyección quizás, nos pudieses decir qué te gustaría a ti que el lector que lea esta biografía se lleve al terminarla, tanto intelectual como vitalmente? ¿Cuáles son qué te gustaría que quedase? Yo sé que cada uno va a ir haciendo su propia, digamos, apropiación y sus propias reflexiones, ¿no? Pero tú como autora, ¿qué te gustaría? Así como que la persona dijese, a ver, terminé este libro y me llevo de esta biografía tal cosa. ¿Cuál te gustaría que fuese ese legado de tu trabajo? Me gustaría que los lectores encuentren a Edith Stein y encuentren en Edith Stein justamente eh, algo que los motive para su propio camino, ¿no? Sea lectores que tengan fe o que no la tengan, porque lo que nos dice Edith Stein todo el tiempo es que en tiempos de oscuridad, parafraseando a Hannah Arendt, ¿no? En tiempos de oscuridad se puede seguir buscando, se puede seguir encontrando al otro, se puede eh, seguir encontrando la belleza, la verdad, la bondad de la vida y el sentido, ¿no? El sentido en esa búsqueda, ¿no? Que no la va a reemplazar nada que nos venga de afuera, ¿no? La inteligencia artificial le podemos preguntar cosas, responderá, pero el trabajo de elaboración con lo que nos viene de afuera tiene que ser interno y creo que ella en eso es una maestra y que vivió en tiempos muy difíciles, vivió la Primera Guerra Mundial, no sobrevivió a la Segunda, entonces nos da también esperanza para los tiempos que nos tocan a nosotros de dificultades, ver cómo humanamente es posible sobrellevarlos con sentido. Qué bonito, Irene. Muchas gracias, Irene, por tus reflexiones. Antes de concluir, nos gustaría, yo lo he visto, pero quizás muchas personas que nos están viendo no han podido ver el libro. Si nos pudieses mostrar el libro, contarnos un poco aspectos prácticos de cómo sería el lanzamiento en Chile, o dónde lo pueden encontrar, quizás otras personas que nos estén viendo en Latinoamérica, dónde podrían acceder a tu biografía, si hay posibilidad de acceder a ella de manera virtual o de manera digital. Si nos pudieses contar un poquito, porque yo creo que esta conversación probablemente para muchos fue un aperitivo que les invita a poder entrar a degustar tu biografía. Cuéntanos un poco, ¿cómo podemos acceder a ella? Bueno, en Chile está llegando ahora en enero, me aseguraron, Penguin Random House es la editorial. También se consigue online la edición digital. Y el libro
no, tiene esta foto de Edith Stein. No, no Preciosa. es extenso, pero bueno, la letra es extenso porque también la letra es amable para poder leer. No, no, Tiene, tiene, sí, unas 700 páginas de texto, pero después están la bibliografía, las notas. Y bueno, como digo, el que prefiere leerlo en un ebook también tiene la versión digital. Estoy muy contenta de que perfecto, venga Irene. a Chile. Yo admiro mucho el trabajo de Steiniana. Me parece maravilloso que puedan hacer ese trabajo. Así que para mí es un gran honor. Y la reseña de Marisa Mosto, que también la admiro muchísimo, y me ha dejado esa reseña sin palabras, porque no me esperaba algo también tan bello. Muy bella la recensión. Irene, muchas gracias. Entonces quedan todas y todos invitados a leer esta bella biografía profunda, extensa. Estoy pensando en este hemisferio del planeta. Muchos estamos entrando en vacaciones. Es una excelente ocasión para poder profundizar con calma en la vida y obra de esta gran filósofa, de esta gran mujer y de esta gran santa del siglo XX. Y qué mejor que a través de tus palabras, de tu escrito, Irene. Te agradecemos una vez más Gracias. tu Qué honor. tu Muchas gracias. disponibilidad y quién sabe si nos podemos ver presencialmente en Chile. Aquí estamos organizando ya el próximo simposio que justamente va a ser el tema vinculado al arte, a las letras y el vínculo que Edith Stein tuvo con ese mundo. Así que aquí puede ser quizás una posibilidad para poder verte y poder comentarlo presencialmente. Me encantaría. Ahora hay un simposio en España sobre biografía de mujeres y vamos con Edith Stein también, ¿eh? Así que bueno, Maravilloso. me encanta que Edith Stein, que en su vida no fue reconocida académicamente como merecía por todas las circunstancias que van a ver en la biografía, tenga ahora esta posibilidad y estemos todos tan felices los que estudiamos Edith Stein de que esto suceda. Excelente. Irene, entonces las puertas de nuestro centro y de la revista Estoniana siempre van a estar abiertas para ti. Un gusto en Muchas conocerte. gracias, Cristian. Un Chao, honor, chao. gracias. Dios, hasta luego.